Buenas noches a todos los que nos están acompañando en este webinar. Hoy tocaremos un tema global que afecta no solamente a una minoría, el suicidio. Este es un tema que cada vez toma más relevancia y últimamente ha aumentado sus cifras, sobre todo luego de lo que hemos pasado, que es el confinamiento, ¿no? Por eso es un tema muy fundamental, conocer más sobre él, sobre la conducta suicida, sobre cómo identificar las señales de alarma, saber cómo actuar frente a esto y cómo brindar el apoyo necesario. Estos son parte de los puntos que trataremos en este webinar junto a nuestro grupo de panelistas y psicólogos, junto con un invitado especial desde Medellín, Colombia, Darío Zavala, experto en inteligencia emocional con 20 años de experiencia. ¿Cómo estás, Rubén Darío y los señores panelistas? Vilma. Muy buenas noches, Suni, mi estimado Rubén, bienvenido en este momento por acompañarnos. Es un honor tenerlo por aquí y así también sacarnos de muchas dudas sobre este tema tan importante que realmente preocupa la situación aquí en Latinoamérica y sobre todo en Ecuador. Así como lo hablo como ecuatoriana, como milagreña que soy y mis compañeros, que somos colegas, pues sí nos está bastante preocupando esta situación. Bienvenido, Rubén. Gracias, Uni. No, Rubén. gracias por la invitación a Suni y chévere compartir con gente que quiera ayudar a otra gente. Sí, en Colombia también el tema del suicidio es un tema muy fuerte, más que todo en menores de edad. En Ecuador, la verdad, estoy desconectado de mi país hace mucho tiempo, pero me imagino que somos casi muy similares en comportamientos. Entonces, sí, es un tema muy fuerte para tratar y bueno, vamos a aportar con las ideas que tengamos para prevenir, ver cuáles son los factores de riesgo y cómo se puede ayudar a la gente, a menos desde mi punto de vista, usando la inteligencia emocional, como dice Suni. Claro, muy bien. Este tema, pues, es una problemática o ya se ha convertido en una problemática de la salud mental. Entonces, esta noche, en este poco tiempo que tenemos, vamos a tratarlo desde un punto de vista científico y también con un lenguaje sencillo, pues, para que todo el público se identifique con él, ¿no? Vamos a hablar sobre algunas preguntas, algunos cuestionamientos que algunas personas se hacen y lo que ocurre alrededor. Voy a compartir unas diapositivas. Mientras la compañera Suni comparte pantalla, Rubén, sí me gustaría que me ayudara con una duda que tengo. Por ejemplo, ¿a qué edad usted cree que se dan más los suicidios? O sea, niñez, adolescencia, en la adultez. ¿Cómo lo ve usted? Mira, el hecho de ponerle fin a tu propia vida es algo muy complejo en muchos sentidos. Y hay que Ujú. analizar situaciones que pueden ser una vida estresante eh, y, y a veces hay problemas que parecen no tener solución y que tal vez esta es la única forma de ponerle fin a este dolor. La edad, mira, la edad, hay niños que empiezan, y digo niños porque empiezan desde los 12 años a tener este tipo de tendencias, pero tal vez por situaciones de su entorno personal. Pero, por ejemplo, mira, acá el caso de Medellín, pasó algo hace, creo, no me equivoco, fueron 2, 3 meses, que Ujú. una mamá de 29 años se lanzó a la línea del metro con una niña de 8 años. Obviamente Bueno, la niña de 8 años falleció y la chica también terminó falleciendo a los pocos días. El motivo principal era porque ella tenía un tema de índole económico y un tema de índole familiar por la custodia de la niña. Entonces, ya. como te darás cuenta, en ese análisis ves que tanto una niña de 8 años, que fue forzada obviamente a lanzarse, con una mujer Ujú. de 29 años, entonces, ¿qué nos denota esto? De que no hay una edad como para empezar a tener esta emocionalidad de poder quitarte la vida, ¿no? Claro, estaríamos hablando que no hay una edad exacta, o sea, puede Correcto. ser tanto como si es niño, juventud o a la adolescencia, o sea, Sí. listo, listo. Pues aquí están las preguntas que nos han hecho. Eh, pues de todas las preguntas, solamente he puesto 9. Entonces, tenemos cómo ampliar un poco más el tema. ¿Y quién le gustaría empezar a responder las inquietudes de nuestros seguidores? Por ejemplo, la primera pregunta.
dice quiénes se suicidan. Ya. En este caso, sí me gustaría tocar un poquito el tema sobre en mi punto de vista, ¿no? Generalmente esto ocurre, como dijo Rubén, y tiene mucha razón en cuanto al ejemplo que también puso, ocurren personas que tienen o padecen algún factor mental, pero también pasa por cuestiones de vida estresantes, personas que tienen problemas serios a nivel financiero o en las relaciones interpersonales. Generalmente estas personas están tratando de alejarse de una situación de la vida que parece imposible de manejar. Y pues muchos de los que cometen intento de suicidio están buscando es alivio, salir de esa situación. Entonces, no solamente son personas que tienen algún trastorno mental, sino también pueden ser personas comunes y corrientes que están alrededor nuestro, que están en nuestro trabajo, que son nuestros compañeros de trabajo y que nosotros en realidad no nos damos cuenta que están pasando por esta situación. Mira, yo voy a meter la cuchara, como voy a ser súper metiche. Mira, yo creo que las principales causas o el por qué alguien se suicida, primero, pues, son diferentes causas. O sea, con mayor frecuencia los pensamientos suicidas que puedes tener son resultado de sentimientos que no sabes cómo afrontarlos, cuando se presenta una situación que te va a abrumar, ¿verdad? Si crees que no hay esperanza en el futuro, pues que pienses equivocadamente que el suicidio va a ser una solución. Pero también es posible que experimentes una especie de estrechez de criterio donde en medio de una crisis sientas que el suicidio es la única salida. Pero también hay que tomar en consideración que hay personas que tienen una propensión genética al suicidio. Es decir, estas personas cometen suicidio o que tienen pensamientos o conductas suicidas tienen a veces antecedentes familiares de suicidio. Sí, Rubén me está diciendo que a lo mejor tienen antecedentes, o sea, estaríamos llamando, por ejemplo, si en mi sentido caso, le pongo por ejemplo, yo en mi pasado, mi padre, mis abuelos se han suicidado, podría ser que yo o a lo mejor mis hijos tengan esa actitud de suicidarse o estoy equivocada. Pues sí, hay personas que tienen esa propensión a querer quitarse la vida porque ya viene, digamos que viene como que genéticamente cargado en tu forma de ser o en tu actitud. Obviamente, no es el común denominador, porque como bien decía Zuni, un tema económico te puede orillar a quitarte la vida si no encuentras una solución. Hay personas que se han suicidado o han intentado suicidarse, por ejemplo, por una separación de su pareja. Entonces, como te digo, ya son trastornos, porque eso ya entra un tema, entra más que todo un trastorno patológico de cómo enfrentan este tipo de particularidades. Ah, Claro. ok, muchísimas gracias. O sea, estaríamos diciendo que, por ejemplo, una persona que tiene pensamientos suicidas eh, tiene problemas realmente que nosotros no conocemos, Sí. ¿verdad? ¿Cómo podríamos ayudar a ese tipo de problemas en una persona así? ¿Cómo nos podríamos dar cuenta? ¿Qué opinan ustedes, compañeros Rubén, Yosimare, Sonsuni? Bueno, un cordial saludo, gracias por la invitación a a este tema muy interesante. La verdad que muchas personas lo toman como un tabú todavía y que en Ecuador no se ha tomado, como quien dice, las medidas necesarias como para evitar esto. En primer lugar, en el suicidio es una etapa. ¿Qué quiero decir con eso? Para identificar el suicidio, primero hay que saber que detrás de eso vienen muchos problemas y que cada persona es un mundo. En ese caso, es decir, por ejemplo, para saber que una persona va a suicidarse, ya desde mucho antes ya viene dejando señales. Y hay personas que incluso son felices y que no lo demuestran con los demás. No sé si a algunos les pasó eso, incluso yo tuve un compañero cuando yo estuve haciendo mis prácticas en otra parte, que él tenía todo, o sea, él tenía una estabilidad económica, o sea, súper bien, tenía su pareja, pero ¿qué es lo que hizo hacer eso? Él no se sentía bien con él mismo. No sé si era por su entorno, por no sé, algo que él no se sentía bien con él mismo, pero él, como él era un colega médico, él cogió, se recetó
y él mismo se inyectó algo y murió feliz, así, con una sonrisa, acostado, viendo su TV y ahí se quedó dormido. Y nadie sabía que él estaba pasando por problemas, nadie. ¿Por qué? Porque él era súper alegre, él no demostraba que señales de que quería matarse o algo parecido, simplemente no llegó un día al trabajo y le encontraron acostado, postrado en su cama, con una sonrisa en el rostro, cerrado sus ojos y así él murió. Mucha gente se sorprendió por eso le digo, es una tendencia en la cual nosotros debemos notar, porque antes del suicidio llega las angustias, después de las angustias, muchas etapas de angustia, llega la ansiedad, después de la ansiedad llega la depresión y de la depresión llega el suicidio, que son etapas muy difíciles que una persona debe afrontar y más aún cuando se enfoca en problemas familiares en la cual los niños están presentes y llevan a tomar todas esas acciones por parte de un familiar para poder aplicarlos en su vida. Entonces es como una tendencia que tanto puede generar biológicamente, puede ser incluso que los lleven en el ADN de ellos o que simplemente los pueda ver a simple vista por otras personas y copiar esos comportamientos que supuestamente es normal en la sociedad aplicarlo. Creería yo que es un tema muy interesante que estamos tratando entre nosotros y quisiera seguir compartiendo este tema con ustedes. Sabes que Mira, yo pienso que, agregando un poco a lo que dijo Yosimar, que las enfermedades, por ejemplo, las enfermedades físicas, ya, al igual que las enfermedades mentales, surgen de una mala conexión entre tres aspectos principales, ya. Tiene mucho que ver el entorno, o sea, la sociedad, el lugar donde tú te estás, la persona donde está metida, donde se está desarrollando, la mente, la mente de la persona, cuáles son sus ideas, cuáles son sus pensamientos que tiene. Y el tercer aspecto es la parte orgánica que no le hemos tocado todavía, que se refiere a los neurotransmisores, las hormonas y las regiones cerebrales. Porque cuando estas tres esferas se encuentran alteradas, entonces surgen estas enfermedades, estos trastornos. Pero no es necesario, por ejemplo, tener los neurotransmisores como locos o desequilibrados o solamente tener un espectro desequilibrado, ¿no? Tiene que ser todos estos tres. Porque si tú ya comienzas a tener pensamientos que no son los ideales, ¿ya? Entonces ya tú comienzas a generar estos problemas mentales, ¿no? Y aparte de lo que dijeron es la predisposición. Así como a veces hay personas que son predispuestas para una diabetes. También hay personas, como dijo Rubén, que tienen la predisposición de padecer una enfermedad mental porque ya viene heredada en la genética o viene adquirida por uno de los aspectos, de los factores que mencioné, como es el aspecto ambiental, el entorno, ¿verdad? Entonces, estos tres aspectos, cuando están alterados, ahí empieza la mente o la persona a tener una ideación suicida. Y cuando tú ya comienzas a tener esta ideación suicida, comienzas ya a tener, como dijo Yosimar, ansiedad y depresión. ¿Qué pasa? Que es muy importante el ambiente y yo considero que es uno de los más importantes porque las adversidades de la vida, cuando surgen desde pequeño, como lo dijo Rubén, son más críticas o más difíciles de resolver. ¿Por qué? Porque acuérdense que el cerebro de un ser humano se desarrolla hasta los 25 años. Entonces, si un niño de 12 años, si un niño de 8 años, de 15 años, pasa por una adversidad, porque una persona le pegó, porque le tocó trabajar desde muy pequeño, porque lo abusaron desde pequeño, todo ese nivel de cortisol que él generó es diferente al que un adulto puede generar, porque ese cortisol que generó un niño desde pequeño hace que se modifique
¿no? Hace que se modifique su corteza cerebral. Y ojo, que esa modificación ya no tiene reverso, ya quedó modificada. Entonces, ese niño que tuvo todas estas cosas críticas o estas adversidades de la vida antes de los 25 años, imagínense, pues entonces los traumas y toda la predisposición que va a tener para tener una ideación suicida. Entonces, es muy importante el ambiente también. Suni, y aportando un poquito más, que también hay que tener en consideración algo que es lo que se conoce como los factores de riesgo. Hay que tener algo que es un dato interesante. Las mujeres son más frecuentes a un intento de suicidio, pero los hombres son más propensos a completarlo. ¿Por qué? Porque normalmente el varón utiliza un método más letal, ejemplo, un arma de fuego, ¿sí? Pero esos factores, ¿a qué se pegan? Se pegan a cosas muy sencillas como que se sientan desesperados, inútiles, solos o se aíslen de la sociedad, si tienen algún problema de consumo de sustancias como abuso de drogas. Eso va a hacer que todos estos tipos de pensamientos hagan que él pueda tomar esta decisión, él o ella realmente. Los trastornos psiquiátricos, como tú bien lo mencionabas, el más importante ahí, el que hay que analizarlo más a profundidad, si el tiempo diera, es una depresión grave, un trastorno de estrés postraumático o alguien que tenga un trastorno bipolar. Entonces, es muy importante tener en consideración cuáles son los principales factores de riesgo para poder dar este paso, ¿sí? Que hasta cierto punto eh, no sé si sea un acto cobarde o un acto de valentía, porque para ambas situaciones hay que tener mucha fortaleza mental para dar este paso. Correcto, es muy bien lo que dijo el compañero. La verdad hay que tener mucha valentía para adoptar esa decisión. En todo caso, hay una pregunta muy interesante, Suni, que es que usted tenía en las diapositivas, que si el suicidio es una manipulación o forma parte de una manipulación. Y creo que esa pregunta va a englobar muchas respuestas porque muchas de las parejas a veces optan por esa opción, por el apego emocional que tienen. Y más bien no es para manipularlos, porque si no lo logran hacer, solo es por apego, para no separarse de esa pareja. Y es una pregunta que me gustaría compartirlo con ustedes, a ver qué ustedes opinan sobre si es o no es manipulación. En mi caso, yo pienso que es una manipulación muy fuerte al tomar esa decisión. Yo creo que, yo creo que esa manipulación sí puede ser, pero la cuestión en qué termina la manipulación. O sea, la persona que te manipula con esta situación necesita tratamiento psicológico, porque está indicando que se quiere suicidar. Entonces, y la persona que en realidad lo está haciendo porque piensa o cree que lo va a hacer, también necesita pues ayuda, necesita terapia. Entonces, las dos cosas generan lo mismo, o sea, las dos, sea que está manipulando o sea que no lo está haciendo, necesita terapia, necesita ayuda. Vilma, ¿qué nos quieres decir? Agrega, por favor. Sí, yo de mi parte discrepo. A mí siempre me gusta en estos temas discrepar, pero sí me gustaría, ya que tenemos una invitada casualmente a Carolina, antes de empezar, tengo unas preguntas tanto para Suni, para Rubén y Josimar. Tenemos la mano levantada hace un momento de Ana Carolina y quería darle el paso antes de empezar, si me lo permiten. Ana Carolina, la pregunta, por favor. Ana. Buenas noches, ¿cómo están? Sí, me gustaría saber cuál es la característica principal del riesgo de una persona que, como quien dice, opta por esta decisión. Dejemos que conteste nuestro invitado especial. A ver, digamos que tomémoslo como un síntoma, ¿ok? Porque van a haber signos que advierten sobre suicidio o pensamientos suicidas. Perdón, me enredo. Por ejemplo, mucha gente habla de, me voy a suicidar. Suicidar, desearía estar muerto o desearía no haber nacido. Obtener medios para quitarse la vida, pueden ser el uso de un arma o pastillas, aislarse, querer estar solo, tener cambios de humor, un día estar eufórico, al día siguiente estar en una desazón, sentirse atrapado o sin esperanzas a causa de alguna situación, el mismo consumo de drogas o alcohol, más que todo, cambiar tu rutina normal, lo que hace todos los días, cambiar tus patrones de alimentación, de sueño, o empezar a hacer actividades que sean de mucho riesgo o autodestructivas.
Entonces hay que también analizar, como te digo, es que no todos pensamos igual en ese sentido. O sea, tenemos que ver también cuáles son esos signos de advertencia que en algunos casos no van a ser obvios y en otros pueden hacer que cambien de persona a persona, lo que decíamos. Algunos van a dejar muy claras sus intenciones, mientras otros guardan el secreto sus pensamientos y estos sentimientos, ¿no? Entonces, es decir, es detectable, esto es como quien dice, estos patrones externos que esta persona quizás, por ejemplo, usted detecte, no, esta persona tiene como quien dice, este patrón y puede que cometa ese error. Sí se Claro. puede como que detectar esos signos que esta persona eh, influye en el medio. Claro que sí, pero obviamente no es que es fácil, no es que voy a ver, por ejemplo, la veo a Suni y Suni digo, es que Suni se va a suicidar porque está aburrida y porque quiere morirse. No, no, o sea, hay que hacer un análisis y obviamente yo no soy psicólogo, he estudiado he estudiado el tema por lo mismo de inteligencia emocional, algunos detalles, pero ahí sí un profesional en psicología va a detectarlo de una manera mucho más rápido que van a tener una capacidad de poder detectar un comportamiento o una conducta suicida de una manera más rápida o ágil que un ser humano convencional. Muchas gracias, muy amable. Como dijo Vilma, ¿qué pasa? Yo creo que el primer paso es averiguar si la persona corre riesgo de seguir sus sentimientos suicidas. Y ahí a Así es. uno le toca como profesional actuar con delicadeza y formular preguntas directas. Ejemplo, ¿cómo estás afrontando lo que te está ocurriendo en tu vida? O a veces sientes ganas de darte por vencido, piensas en la muerte, piensas en hacerte daño, ser más incisivo y decir, piensas en el suicidio. ¿Alguna Claro. vez has intentado el suicidio o has intentado hacerte daño? ¿Pensaste cómo o cuándo hablarías? Y la que es más clave, que yo creo es que tienes acceso a armas u objetos que se puedan utilizar como armas para hacerte daño. Entonces, si yo le pregunto a una persona acerca de sus pensamientos o sentimientos suicidas, no la voy a motivar a tener conducta autodestructiva. Es más, le estoy ofreciendo una oportunidad única de hablar acerca de esos sentimientos y lo cual me va a poder permitir reducir el riesgo de que siga estos sentimientos. No sé si me hago entender en ese sentido. Entonces, Sí, sí, eh, perfectamente, sí. y como decíamos con Ana, es que no siempre es posible darse cuenta de que un ser querido o un amigo está pensando en suicidarse. ¿Ya? Los signos más comunes es voy a matarme, quisiera estar muerto, lo que hablábamos hacia atrás. El querer Bien. estar solo, el hacer actividades arriesgadas, o sea, vamos retomando lo que habíamos hablado anteriormente. Esos cambios de personalidad hacen que a nivel extremo se traten de poner ansiosos o inquietos. Entonces hay que poder buscar cuáles son esos diferentes factores de riesgo que están afectando a esa persona o qué es el problema de raíz que tiene para poder darle una mano o buscarle una ayuda de manera inmediata. Muy bien. Buenas noches con todos, ¿no? Un gusto con ustedes compartir en este espacio, donde podamos compartir, debatir en ciertas cosas sobre un tema tan importante como es el suicidio, que no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Pienso yo que el suicidio es más allá de todo lo que hemos hablado, ¿no? Todo lo que han englobado, siento que el suicidio proviene de una enfermedad o se crea una enfermedad. Proviene, en este caso, una persona que nazca con alguna enfermedad subyacente, qué sé yo, cáncer, leucemia, VIH, cualquiera de estos tipos. Entonces yo pienso que mucha gente siente la necesidad o pone en sus cabezas preguntas como, ¿para qué voy a vivir? No siento que no soy útil en la sociedad. ¿Por qué voy a vivir con esta enfermedad que me va a matar en cualquier momento? Entonces yo creo que más viene de la parte patológica, lo que lleva a la gente, mucha gente a suicida. ¿Por qué? Porque yo he tenido, en este caso, hablo por pacientes que he tenido que me han contado, en este caso historias, donde me dicen, yo tengo una enfermedad, tal. Y me dice, yo no creo que pueda, no creo que pueda trabajar, no creo que pueda estudiar, no me cogen en ese trabajo. Entonces yo sí he pensado en quitarme la vida. Entonces la pregunta que yo le hago, ¿por qué tú crees que no vales en este mundo? Todas personas con enfermedades, cualquier cosa que puedan tener, toda persona es útil en esta vida. Pero muchas personas, yo quiso que se basan en eso para querer quitarse la vida o autoeliminarse, por decirlo así. Esa es una parte que me gustaría debatirlo más con ustedes. Si ustedes piensan que es más psicológico,
familiar o simplemente es patológico? Mira, me voy a robar tus palabras y voy a meter otra vez la cuchara. Es que mira, los pensamientos suicidas y los intentos de suicidio siempre van a dejar una huella emocional. Por ejemplo, un pensamiento suicida me puede consumir al punto en que no puedo desenvolverme en mi vida cotidiana. Y si bien simplemente estos son actos impulsivos durante momentos de crisis, pueden llegar a dejar secuelas como lesiones permanentes y graves, una insuficiencia orgánica, un daño cerebral, ¿ya? Y las personas que han intentado suicidarse o a los que se los conoce psicológicamente con el nombre de sobrevivimiento del suicidio, con frecuencia son personas que terminan experimentando dolor, ira, depresión y hasta culpa. ¿Por qué? Porque tal vez no pudieron cumplir su objetivo, pero sin embargo, al no cumplirlo, también se dieron cuenta de que están solucionando un problema de una manera diferente. Alguien contaba, y creo que, bueno, lo conoces, Uni, Daniel contaba un caso que lo trataron por medio de programación neurolingüística, donde una persona tenía intentos de suicidarse y hablaba que me quiero matar, me quiero matar, me quiero matar, me quiero matar, y le hicieron algo que se llama sobresaturación de mapas, es decir, le metes mucha información a la persona para que analice la situación de una forma correcta. Entonces esta persona hablaba que se quería matar, matar, matar y matar y matar, entonces le pusieron un revólver en la mesa. Cuando el tipo vio, y le pusieron un revólver en la mesa y le dijeron, bueno, si quieres matarte, toma, hazlo. Esta persona, cuando vio este objeto, la reacción fue tan chocante que fue, no, espérate, no, mi problema es grave, pero no al punto de pegarme un tiro, pero entonces, ¿por qué quieres matarte? Entonces, no es que me quiero matar, quiero buscar una salida rápida a mi solución, a mi problema, perdón, encontrar una solución instantánea. Entonces, también es un riesgo decirle a alguien que se quiere suicidar, suicídate, o también es un riesgo decirle a alguien que se quiere suicidar, decir, pues no lo hagas, porque no sabes cómo va a ser su reacción realmente. Y vuelvo a lo que hablábamos anteriormente, buscar los factores de riesgo y guiarlo de una manera adecuada, como decía Edison, con las preguntas que me puedan revalidar una información que yo ya la analicé y con la cual puedo obtener el resultado contrario a lo que busca esta persona. Me hiciste acordar a una escala donde indica lo que estaba preguntando Ana, qué es lo que antecede al suicidio. Y no sé, pues esto podemos debatirlo también, pues voy a compartirlo, ¿no? Aquí hay una escala de la conducta suicida. En esta escala la persona comienza con las ideas de muerte, o sea, empieza la persona a decir, pues, quiero morirme. Pero en el momento de que solamente ella piensa en que se quiere morir, pero no piensa en realidad en hacerlo, en que tiene que morirse o se va a tirar a la calle para morirse. No, solamente tiene esta idea de muerte. Después va escalando a las ideas de suicidio, como dijo ya Rubén, ¿no? Quiere matarse, quiere suicidarse, pero tú le das un arma y tú le dices, ¿y tú tienes un arma? ¿Tú lo quieres hacer con un arma? No, dice, yo quiero suicidarme, pero no quiero matarme con una pistola, ¿ya? Entonces son ideas que tiene la persona. Después que ya ha pasado por estas dos ideas de muerte y de suicidio, ¿qué dice? Que viene al tercer paso, que es armar un plan. Cuando esta persona ya te está hablando de que, ¿sabes qué? No me quiero suicidar porque tengo miedo de si me lanzo del cuarto piso, no, tal vez quede vivo todavía. Pero ya cuando arma un plan, está pensando en tal vez lanzarse a un edificio de 30 pisos, porque sabe que a ella no le queda ni el apellido, ¿ya? Entonces, en realidad ya tiene la idea concreta de que se quiere suicidar. Después viene como cuarto paso la amenaza. Está amenazando o está diciéndole a las personas que se va a matar. Ahí es donde yo indicaba que la persona cuando lo dice no solamente lo está haciendo por manipulación, porque el hecho de que lo diga ya es un alto, un stop donde nosotros tenemos que actuar y observar que en realidad está ocurriendo algo. De ahí, cuando la persona ya comienza a autoagredirse, pero con cosas no letales, como un arma, sino que comienza a cortarse, comienza a golpearse, se mete al baño y se jalonea el cabello, se golpea muchas veces con la pared, hasta hacerse él mismo un chichón en la cabeza, o golpearse puñetes y dejarse morado. He tenido pacientes que han hecho eso.
Pues ya cuando han pasado todos estos 5 pasos, supuestamente da al suicidio. Él cumple su Mira, cometido. a ver, yo voy a contar algo muy personal, porque sirve y viene para el caso. Yo en algún momento, hace unos 5 años, tuve la intención de hacerlo, ¿ya? Porque estaba atravesando un momento muy, muy complicado a nivel emocional, a nivel personal, a nivel financiero. Y mi decisión no fue, y no es que discrepo con la conducta suicida, sino que yo la idea no la tenía. La idea me nació en el momento en que a mí me dieron una información con la cual dije, diablos, ¿cómo salgo de esto? Mi reacción fue, y estaba aquí en Colombia, mi reacción fue pararme en un balcón, en un decimoctavo piso, ¿verdad? Me paré en el balcón, me agarré del techo y miré hacia abajo. Pero graciosamente, porque graciosamente, en ese momento a mí me llegó la solución a mi problema. Y mira que estuve a un paso de hacerlo, porque dije, puta, no tengo salida. Y me disculpan la palabra porque voy a ser lo más honesto posible. Dije, puta, no tengo salida y esta es la solución que tengo que hacer. Esto es lo único que en este momento me queda porque literalmente lo estaba perdiendo todo. Pero al estar en esa situación donde tu cuerpo reacciona a no tener miedo y que un salto al vacío, que alguna vez ya lo hice, pero con una cuerda amarrada a los pies, es muy emocionante, pero tenías el antecedente de que no te iba a pasar nada porque algo te agarraba. En este caso yo no tenía ya nada que me agarraba. ¿Y qué fue lo que hice? Fue recapacitar, reaccionar a tiempo y digamos que también ahí sirve un poco la experiencia que uno tiene a nivel profesional. Y al bajarme de ahí, lo primero que hice fue buscar ayuda. ¿Cómo la busqué? Llamé a una muy buena amiga que tengo acá en Colombia, que es psicóloga, y le dije, flaca, me pasa esto, intenté hacer esto, y me dice, ¿y por qué no lo hiciste? Y digo, porque cuando estaba en el filo, encontré la solución a mis problemas. Entonces, mira que a veces uno quiere dar un paso diferenciador para resolver un problema de una manera muy rápida solo por la intención o la ansiedad que te genera. Y yo no tenía armado ningún plan, no se lo había dicho a nadie, pero cuando ya buscas la ayuda necesaria, las cosas cambian, ¿no? Entonces, es muy interesante. Tú me conoces, Uni, hace mucho tiempo y sabes que yo soy muy descomplicado, pero hay momentos que esa descomplicación que uno tiene, acumulas tantas cosas que tal vez la mejor salida es apagar la luz. Y ahí queda todo. Pero queda todo para quién? Para ti se acaba, porque las personas que están atrás de ti son las que más van a sufrir por este tipo de situaciones. Por eso, como les decía, es buscar factores de riesgo, analizar situaciones y, ¿por qué no? Si está en nuestras manos ayudar a alguien a hacerlo de la manera adecuada. Excelente ejemplo el que tú pusiste y me dejaste en shock. No sabía ese episodio de tu vida. Sí, hay cosas que a veces uno oculta, como decía Vilma, hay cosas que a veces uno oculta, ¿por qué? Porque no te interesa que el resto del mundo sepa cómo te sientes. Totalmente de acuerdo con Rubén lo que dice, porque no todos estamos dispuestos a conversar nuestra vida privada y hay que ser realista. Pocas son las personas que prestan el tiempo para escuchar. Todos quieren ser escuchados, pero realmente alguien que nos escuche son pocas. Son pocas, porque todos queremos desahogarnos, pero alguien que nos escuche es difícil. Creo que para eso estamos nosotros y es bueno, compañeros, que este webinar sirva para todo eso. Vamos a ponerle mucho énfasis porque este tema me gusta muchísimo y como quería al principio discrepar un poco, Suni, como tú lo decías, sin más no recuerdo, corrígeme si me equivoco, al principio dijiste que a lo mejor tenemos problemas, por ejemplo, es hereditario cuando vienen de familias disfuncionales o problemas disruptivos y todo eso, pero creo que no. Yo creo, por ejemplo, hay hijos que nacen de padres alcohólicos y son unos excelentes profesionales, entonces no generalizo. Aparte de eso, contestando a la pregunta de Josimar que dijo la manipulación o es de valiente o es de cobarde el suicidio, a mi punto de vista, sin opción de llevar la contraria a nadie, creo que tengo derecho a dar mi punto de vista con todo el respeto que todo el mundo se merece.
el tener el valor de vivir donde estamos, de pasar todo lo que estamos viviendo, de tanto crisis psicológico, físico, de pasar todo lo que realmente estamos en esta vida viviendo, es de valientes. Fácil es quitarse la vida, me desaparezco, adiós, nos vemos. Aquí tenemos que estar enfrentándolos a la vida. Aquí tenemos que luchar, porque Dios nos da una vida para seguir adelante. Triunfar, todos podemos llegar a ser tremendos profesionales, pero si no tenemos ese valor, no tenemos esas agallas, como se dice coloquialmente, ¿dónde estamos? Pero, perdón por decir esto, pero es mi punto de vista. Ya que a vos te gusta discrepar, yo discrepo. Para mí, el que se va a suicidar, voy a hablar muy coloquial, porque ya no voy a usar palabras bonitas, pero no, seamos más coloquial. No, para mí sí hay que tener las pelotas suficientes para tomar una decisión de ese nivel. Te lo digo por la experiencia que les compartí, que realmente creo que es la segunda vez que se lo cuento a alguien. Y a ver, pararse en un balcón en un 18º piso, primero hay que tener la cabeza hay que estar súper centrado para saber cuál es el siguiente paso que vas a dar. Que, por ejemplo, yo cuando tengo un estado donde estoy muy complicado, cuando tengo algo que me genera ansiedad, me genera crisis, tranquilamente podría fumarme un cigarrillo y la controlo. Pero, sin embargo, yo soy de los que cuando estoy en un momento de ansiedad o hay algo que me saca de mi lugar de tranquilidad y no entra como un pensamiento suicida, pero yo agarro mi carro y le meto el acelerador al fondo. Y no estoy pensando en lo que va a pasar y que si me viro, no. Cojo, agarro y le meto la velocidad que le meto, ¿para qué? Para liberar esa tensión, ¿ya? Esa tensión, claro. Y estoy en un punto donde si hago un mal movimiento, ahí me quedo. Pero también estoy en un punto donde yo puedo controlar si hago o no hago el mal movimiento. ¿Sí me hago entender? Entonces, sí hay que tener un cierto estándar de pensamiento, en el sentido de que sí, yo sigo pensando que una persona que se va a suicidar o que se suicidó tuvo las pelotas suficientes para jalar del gatillo, para cortarse una vena o para lanzarse al vacío. Porque el momento en que tú te lanzas al vacío, a ver, mira, quien se ha lanzado de un bungee jumping sabe que el momento que te lanzas al vacío, la sensación de libertad que te da es única. Claro, regresas a tu realidad cuando sientes que la cuerda te jaló y te hizo el rebote y te bajaron, pero liberaste todo lo que tienes que liberar. Ahora imagínate hacer el mismo ejercicio sin un cable, donde el destino final va a ser el piso, o el río, o donde te vayas a lanzar, hablando de alguien que se lance. Entonces, vuelvo y repito, sí, puede ser que sea un acto de cobardía si lo vemos porque estás huyendo de un problema, porque la vida es linda y todo debe ser maravilloso, pero para no todo el mundo la vida va a ser linda y maravillosa. Pues, insisto, o sea, y va a depender también de la persona. Para alguien puede ser cobardía, para otro puede ser valentía. Entonces, es subjetivo el tema de saber el por qué. Lo que hay que analizar de fondo es ¿por qué lo voy a hacer realmente? O sea, ¿por qué estoy tomando esta decisión de acabar con mi vida? ¿Y por qué estoy tomando esta decisión de traerle también el sufrimiento a las personas que quedan atrás? Entonces, es muy, repito, muy complejo. Muy complejo, sí, eso sí es muy complejo. No, en eso estoy de acuerdo. Estamos para eso, para ayudar a esas personas que realmente lo sufren, a escuchar qué es realmente lo que les está pasando. Pero yo di mi opinión y me lancé, como quien dice, me lancé, di mi punto de vista, porque claro, es fácil decir, ya, yo me lanzo, pero de aquí, si me muero, me olvido de todo, no sé qué pase. Ahora, el problema es, me lanzo y quedo vivo, pues no sé qué pase ahí. Ese es el problema. Y es que hablamos... Claro. ¿Te acuerdas que yo les mencioné que dentro de las complicaciones habrían los que se conocen como sobrevivientes de suicidio? Entonces, exacto. ¿Qué pasa? Mira, en mi caso, yo experimento dolor, no, experimento ira, sí, pero ¿dónde canalizo esa ira? Es cuando agarro mi carro y le meto la pata, por decir así, a ver qué pasa. Y sin embargo, a medida que la adrenalina te va fluyendo y la adrenalina hace su trabajo y va bajando, tú dices, ok, ya me desahogué, entonces empiezo a ver las cosas desde otra perspectiva y empiezo a analizar y digo, puta, no, ¿en qué estaba pensando? O sea, qué huevón, si la solución estaba
estaba ahí al frente, pero uno no la ve. ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos? Normalmente los problemas nosotros los vemos así. Y si yo veo un problema así, pierdo campo de visión. Pero si yo hago algo tan simple como ir alejando el problema, me voy a encontrar que tengo no un camino para solucionarlo, sino que tengo más de cinco. Tu micrófono está No, apagado. Ay, sí, sí, Rubén, o sea, es un tema bastante complejo, interesante, mucho que discrepar, más que problema mental, yo creo que diríamos, a ver, ¿cómo Es una podríamos tendencia. llamarle? yo no lo ve- Sí, diría, yo no lo vería como un problema mental, más bien lo veo como un ujú, problema emocional. Lo que pasa es que, a ver, cuando tratamos con emociones, las emociones generan procesos químicos en el cuerpo, generan procesos eléctricos en tu cerebro. Entonces las emociones te pueden hacer de que, en mi caso, yo soy muy impulsivo. Entonces eso de ser impulsivo hace que diga o haga cosas de las que después me voy a arrepentir. Pero cuando ya das un paso como lanzarte, pegarte un tiro, ya no hay chance para el arrepentimiento, ¿no? claro, ujú, Entonces sí, así es verdad. ahí es donde entra nuevamente un tema que tengo que buscar justamente un tratamiento, si es que lo necesito, porque puede ser un tema de depresión que me está llevando a esto, puede ser un problema de fondo como el alcoholismo, como la adicción, que me está haciendo que yo tome estas decisiones, pero si encuentro esa ayuda adecuada, me voy a sentir mejor acerca de la vida que llevo y me va a ayudar a mantenerme a salvo. También, ¿qué es lo que yo he recomendado a personas que me he encontrado en el camino con esta situación? Pues hablen, Ujú, hablen de sus sentimientos, que es difícil, sí, que es muy difícil abrirse a otras personas, sí, porque normalmente, ¿qué va sí. a pasar? Me van a prejuzgar, porque primero prejuzgo y después juzgo, ¿ya? Eso es lo que lamentablemente pensamos, ¿eh? Que nos van a juzgar, dependiendo. Por eso tenemos que buscar profesionales, psicólogos, Y algo para muy, mira, evitar. Yo no y quiero algo, juzgar, pero a mí me preocupa la situación de que, por ejemplo, la noradrenalina que quiere sacar Rubén cada vez que tiene estos estados de impulsividad, que coge el carro y le mete el acelerador hasta el fondo. Me pregunto yo, ¿qué harías si no tuvieses carro para poderle meter y sentir la adrenalina de esa ah, situación? ¿Qué harías? O sea, en ese momento, si no tuvieses esa sensación. lo que Yo pasa eso es que también me preguntaba hace un rato, Rubén, porque veo que no controla esas emociones. Hay varias no, es personas que que son así, la verdad. ese es mi problema y yo lo aprendí a reconocer, que yo soy impulsivo. Es que eso lleva al otro punto. Por ejemplo, Vilma, yo cuando Ujú, estaba hablando acerca del ambiente, del entorno donde se desarrolla el ujú, niño, tenemos mucha razón en lo que dijiste, ¿no? Por ejemplo, el niño de un padre alcohólico puede crecer y ser una persona de bien y no tener ninguna clase de problema ni trastorno mental. Pero yo me refería a qué ocurre en el cerebro de la persona que tiene una ideación suicida. O sea, hay tres aspectos, ¿ya? Si tú ya descartas el aspecto del entorno, del ambiente, él está bien en ujú. cuanto a la sociedad, él tiene un entorno muy bonito, tiene de todo, la familia lo ama, la novia lo ama, entonces su entorno está muy bien, entonces descartamos ese. Pero ahí viene Ujú. el segundo espectro que es la mente. Si la persona no tiene ningún trastorno del estado de ánimo, como dijo Rubén, no tiene un trastorno de bipolaridad, Ya. pero si es impulsivo, es agresivo, tiene unos pensamientos de negatividad, entonces, pues ahí tienes que ver que ya hay un punto que te puede hacer una predisposición. Aparte de la parte orgánica también tiene mucho que ver. Por ejemplo, hay personas que tienen Ujú. alteraciones genéticas en el metabolismo. ¿De qué estamos hablando? De la serotonina y de la noradrenalina, lo que dijo Rubén. Noradrenalina, claro. ¿Ya? Entonces, los pacientes que no metabolizan bien estos neurotransmisores, estos dos, es porque la serotonina la tienen baja y la noradrenalina la tienen alta. Entonces, ¿qué pasa ahí? Esto hace que el sistema límbico haga que tenga una amígdala un poco más grande que la normal y su corteza prefrontal
sea un poco más delgada que de la normal y entonces no tenga las conexiones sinápticas un poco funcionales. Entonces, esto es en la parte orgánica. Entonces, hay que ver estos tres aspectos. Si coinciden, imagínate, Dios, si estos tres están alterados, pues es un solo desastre, pues no comienzan las patologías y los trastornos. Pero ya Claro. con dos de ellos, que en su mente sea impulsivo y que tenga tal vez alguna alteración de genética del metabolismo, pues también. Entonces, científicamente está comprobado que tal vez tenemos que tener en cuenta estas dos partecitas, la serotonina y la noradrenalina, alta y baja. Lo que yo pienso que puede estar sucediendo, ¿no? Simplifiquémoslo. El tema del suicidio realmente, ¿sabes dónde está el meollo del asunto? Es perspectiva. Entonces, cuando yo pierdo la perspectiva de mi vida y no lo tomo con calma y actúo impulsivamente, perdí el enfoque. Y si pierdo el enfoque, todo se me nubla. Cuando tengo todo nublado, me busco la salida más sencilla. Entonces, ¿qué es lo que he aprendido? Es tomármelo con calma. Sí, claro, va a sonar contradictorio, pero marica, agarras el carro y le metes la pata para sentir la adrenalina. Claro, siento esa adrenalina que me hace vibrar porque empiezo a sentir que tengo control de lo que estoy haciendo y cuando siento ese control que yo tengo, mi perspectiva cambia, porque significa que puedo controlar la situación. Entonces ahí va el tema que empiezo a tomarlo con una relativa calma, ¿verdad? Porque estoy cambiando mi enfoque y dejo de actuar impulsivamente, porque lo que decía Zuni, a medida que todo esta conjunción de electricidad y de procesos químicos empieza a bajar, yo empiezo a decir, ay, pana, no, aguante. Algo está mal aquí, vamos viendo cómo lo solucionamos. Y sí, lo importante es tener esa capacidad también de que si tienes a alguien de confianza, poder abrirte y decirle, placa, estoy mal, necesito una ayuda, ¿no? Como te digo, yo, y hablando muy personal, que algo que no debería haber hecho, porque se desenfoca también el tema, pero sí, cuando yo siento este tipo de situaciones, felizmente tengo una amiga que a la llamada telefónica, ella es, como te decía, psicóloga, se llama Paola, yo Paola la llamo, flaca, estoy haciendo esto, y me dice, a ver, el por qué, dime por qué, cómo y cuándo sucedió. Entonces, cuando analizas, sí, no, sí, toda la razón, ¿no? Entonces empiezas a dejar de pensar impulsivamente, empiezas a tomar las cosas con calma y dices, ok, es más, ahí es donde sirve aislarse, ahí es donde sirve si tú estás peleando con alguien, dejar de hablar con ese alguien y relajarte. O si tienes un problema económico, decir, ok, listo, ¿qué puedo hacer? ¿No tengo plata en este momento? Obvio, no la tengo. ¿Qué puedo hacer? Nada. ¿Cuál es la posible solución? Veamos cómo hacemos más plata. Si es que fuese económico, si fuese un tema emocional, de pareja, por ejemplo, tratar de entender qué estás haciendo tú para afectar a la otra persona y que esa persona a ti te afecte de una manera tal donde tú dices, puta, ¿por qué soy impulsivo? ¿Por qué doy una respuesta sin pensarla? Entonces empezar a poner todo en calma, poner todo en relajación, por llamarlo así. No, y como te das cuenta, juegan muchos factores de que por más que uno diga, no, es que yo soy experto en tal cosa, no. Claro, lo que pasa es que estos problemas falta. juegan tanto el factor genético como el factor ambiental, porque hay que reconocer que a ver, este tema como el suicidio, creo yo, siempre vienen por problemas desde la infancia. Dice Suni, sí, viene de una familia bien, no tiene problemas. Actualmente, seamos realistas, es imposible que venga una familia de bien, todo súper bien. Siempre viene desde la infancia. Y si no es así, pues genético, a veces hereditario, algún problema tuvo su padre, su abuelo, pues, pero de ley es algo, de ahí viene desde su infancia. No sé si de la infancia, porque mira, a ver, yo tuve una infancia feliz, en muchos sentidos, ya. Obviamente, también tuve desavenencias con mi mamá, con mi papá. Ya saliéndonos de mi tema personal, podemos hacer que una persona, podamos ayudarla a que ese riesgo de suicidio se reduzca. ¿Por qué? Porque si tiene una ansiedad o tiene una situación, sabe que cuenta con alguien que lo va a escuchar, así sea
lo que sea. Mira que acá en Medellín, ¿qué han implementado? En el metro hay unos sitios que se llaman el escuchadero. ¿Por qué? Porque acá la gente cuando se va a suicidar se lanza al metro. Entonces, en las estaciones principales hay un sitio que se llama el escuchadero. Entonces hay gente que cuando siente ese deseo va a se meter al escuchadero, habló con alguien y este psicólogo le da un seguimiento por un tiempo prudencial hasta entender qué pasó. Es muy bueno eso, ¿eh? Entonces, Es muy bueno. mira que aunque suena contradictorio, como decía Ana, no, es que tienes que buscar a alguien. Sí, es que, mira, siempre vas a buscar a alguien. Inclusive, digamos, a alguien que no tiene un intento de suicidio. Vámonos a un tema más alejado del suicidio, que es un tema profesional. ¿Qué pasa si yo estoy en una empresa trabajando, me ponen un proyecto para el cual me siento capacitado, pues llega a un punto en que siento que me estoy agobiando? ¿A quién busco ayuda? Busco ayuda a un compañero, pana, mira, ayúdame, ¿cómo hago esto? Mira que estoy colapsado. Y muchos lo hacemos. O sea, aunque me digas que no, Ana Carolina, te apuesto que en algún punto ha buscado alguna amiga, algún familiar, algún conocido que diga, oye, dame una guía, no sé cómo seguir con este tema. ¿Ya? Sí, Y es mira que verdad. ya, y No, ahí es, mira que es ya no voy a importante, un tema perdón de Rubén, suicidio, allá voy a un tema perdón de Rubén, que que manejo de sentimientos y emociones. Ya, o sea, regresando al tema que nos sentó a los 5 acá, o a los 6, ujú. sí, a ver, el tema del suicidio es algo que todavía no es muy bien, no es muy bien comprendido. Entonces, porque siempre se va, vuelvo y repito a lo que dijimos al principio, siempre vamos a estar primero prejuzgando a la gente. Claro, falta bastante Así es. investigación, bastante Sí. desarrollo en cuanto a este tema, porque por ejemplo yo te dije, la gente que tiene la predisposición al suicidio tiene la serotonina baja y la noradrenalina alta, pero si viene un psiquiatra y le pone, o sea, le manda antidepresivos que tienen recaptación de serotonina, ¿qué pasa? Que aumenta el deseo del suicidio en el paciente. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, para que te des cuenta que entonces faltan muchos estudios sobre este tema. ¿No? Y Entonces, mira, a mí nunca me han recetado medicación porque no la necesito. ¿Por qué? Por lo mismo, porque alcohol es impulsivo, cualquier cosa que hagas es dada por esa impulsividad. ¿Qué te trae problemas? Muchos. Pero de alguna manera esa impulsividad no lo descargamos por otro lado. Por ejemplo, gimnasio, salir a caminar. Y claro, parte de mi rutina, por ejemplo, actualmente, en las Ujú. mañanas estoy trotando una hora, hora y media. Entonces, quemo mucha energía, pero física, pero mentalmente yo sigo procesando 50.000 cosas. Muchas Mm. personas no entienden y lo toman como que, es que, ¿por qué usted es así? ¿Por qué no piensa para hacer las cosas? Sí, claro, es que yo estoy pensando en lo que estoy haciendo, pero por la misma impulsividad digo lo que no debo decir, hago lo que no debo hacer, ¿ya? Obviamente sin lastimar a Sí. nadie. Hay Claro, personas que claro, lo van claro. a coger a personal y ahí sí ya no puedo hacer nada. Ahí sí ya no se puede hacer. Pero mal, El mal, problema es, este webinar está girando mucho sobre mí. No, 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 que gire sobre el resto. Yo no quiero ser el centro del mundo, no, aunque me es encanta, ¿no? importante, sí, es importante eso. Es que de eso se trata esto, la mente es un mundo, nunca la vamos a terminar de conocer, jamás, porque eso si pudiéramos, ni los mejores investigadores han podido ahorita investigar lo que es capaz nuestra mente. La mente es capaz de muchas cosas, ¿eh? Y no la podemos, yo creo, no la podemos controlar, es imposible controlarla, ¿eh? Por más que queramos no pensar. Pero bueno, compañera Suni, díganos algo. bueno, en todo caso quedó abierto el tema para saber cuál es el procedimiento, cuál es el tratamiento, o la segunda parte, dice Rubén, la prevención, lo que tenemos que hacer. Ahorita hemos descubierto cuáles son las causas, los factores de riesgo, cuál es la predisposición que existe, ¿no? Pusimos un caso real, que fue el de nuestro invitado especial. Hay No otros sé. casos, por ejemplo, Yosimar quería expandirse un poco más acerca de por qué los artistas, en este caso los cantantes, hay algunos que han tomado la decisión del suicidio. Entonces, esto ya quedaría para una segunda parte. Así que les agradezco mucho a todos por su participación y al invitado especial, Rubén Zavala, por tomarte este tiempo
darnos unos minutos de tu tiempo especial para este webinar. A ti, Vilma, gracias por conectarte. Todos tus amigos de Madrid van a estar viendo este futuro video que va a estar alzado. Y desde Tenguel, desde otras ciudades también que se han conectado. ¿Tienes algo que decir, Vilma, Edison, Yosimar? Que ya no inviten Bueno, a sí, Rubén, habla mucho. Bueno, yo sí, para despedirme, ha sido un gusto, Rubén, no tienes idea, me ha gustado muchísimo compartir este momento contigo y con los demás compañeros, porque así poco a poco nos vamos un poco socializando la confianza, abriendo, porque yo también soy pánico escénico, ¿eh? Ahorita estoy ahí, me he soltado un poquito, ¿eh? Me ha dado confianza. Gracias a todos, en serio. Muchísimas gracias. Que no sea la primera vez ni la única, que haya más. Muchísimas gracias, Uni, por esta oportunidad también que nos das a nosotros de poder continuar con esta profesión y dar a conocer a mucha más gente que se una a nuestras reuniones para este tipo de temas importantes. Hay mucha gente que necesita ser escuchada, necesita. Entonces, ojalá estemos prestos para ayudarles y confíen en nosotros. Muchísimas gracias. Edison. Sí, primeramente agradecer pues, ¿no? a Suni por darnos este espacio, a nuestro invitado especial, don Rubén, que nos aportó con mucha información sobre lo que es el suicidio, nos despejó muchas dudas, nos hizo ver el panorama de otra manera, con casos reales, con cosas que nos pudieran ayudar en nuestra vida profesional. Y podemos entender, claro que nos quedó mucho tema por tratar, porque este es un tema inmensamente profundo y extenso, que con una hora no es imposible que podamos desglosar todo. Así que esperamos que esta sea que no sea la primera, que haya muchas más reuniones y podernos seguir hablando no solo temas de suicidio, sino más temas que nos ayudan tanto en nuestra vida personal como profesional. Bueno, también quiero yo agradecer a las colegas por habernos invitado a hacer este webinar por un tema súper interesante. Al invitado Don Rubén por también como que traer ese caso real que muchas personas pueden que hayan pasado o estén pasando y ponerle en contexto sobre este tema aquí en este como que pequeño debate que hemos tenido a lo largo de todo este webinar. Y solo quiero agradecer por la invitación y que igual este tema va a seguir de largo, creo yo, si es que hay más temas enganchados a porque creo que de ley vamos a hacer otro webinar y espero que la pasemos súper bien como hoy. Y bueno, y cualquier cosa, pues ojalá que las personas que vean este video sepan que siempre habrá una persona que está predispuesta a escucharlos. Porque como les dije anteriormente, toda persona es un mundo diferente y nadie sabe los problemas que está pasando realmente. Y solo necesita ser escuchado para aliviar y canalizar todo ese estrés, que no lo puede canalizar de otra forma, sino que necesita hacerlo mediante unas personas. Entonces, yo también me despido y espero que se pueda hacer otro webinar, la verdad, sobre este tema tan interesante. Les agradezco un montón, gracias. Listo, chicos, entonces para una próxima segunda parte. Cuídense, chao. Pasen bien.